Ya digo que luego todo esto se va a cortar. Estamos ya grabando. Así que, bueno, ya estamos de aquí de nuevo una vez más en nuestro podcast. Este va a ser el primero del año 2023 y hemos invitado en este caso a Nacho Perelló, que nos va a hablar de marketing y ventas. Y quién mejor que él que se presente. Hola, Nacho, y que Hola, nos ¿qué hay? diga, pues, quién es Nacho Perelló. Bueno, pues esto suena un poco difícil, ¿no? Tener que decir quién soy yo, pero bueno, si me tengo que definir, bueno, soy una persona que se dedica a ayudar a gerentes de gimnasio a hacer sus negocios más rentables, ¿vale? Y si te cuento un poco mi historia, ¿vale? Yo he sido gerente de gimnasio durante muchos años, casi 18, ¿vale? Donde al principio cuando yo monté mi gimnasio caí en la ruina, ¿vale? En la ruina, en la depresión, en todo lo que se puede imaginar un emprendedor, ¿no? Y estuve a punto de cerrar el gimnasio un montonazo de veces. A todo esto yo puse mi gimnasio con una hipoteca sobre la casa de mis padres, ¿no? O sea que creo que eso es muy representativo del por qué luchaba y luchaba para no cerrarlo. Y en esa travesía, ¿no? Esa travesía del desierto en la que lo pasé francamente mal, no me quedó otra que empezar a estudiar qué es lo que estaban haciendo los otros gimnasios. En aquellos momentos, otros gimnasios, te hablo de gimnasios que no eran las grandes cadenas como son aquí ahora, ¿no? Y empezar a ver qué hacían para copiarlos, ¿no? Porque al final, como siempre digo yo, copia a la bestia, ¿no? Copia a quien lo hace bien y modélalo, ¿no? Entonces empecé a ver qué cosas hacían y que yo no hacía. A todo esto yo venía de haber hecho INEF, Ciencias del Deporte, y claro, tenía muchos conocimientos técnicos, pero por aquellos entonces no nos daban conocimientos relacionados con la gestión, el marketing y las ventas, ¿no? Ni de negocio, ¿vale? Entonces, claro, en todo ese proceso de que el negocio se me iba a pique y la casa de mis padres también, pues empecé a analizar y me di cuenta que sí, que a nivel técnico lo hacíamos muy bien, pero a nivel de gestión, marketing y ventas no hacíamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil verlo, pero no es tan fácil implementarlo. Entonces, esto es una de las cosas que siempre recomiendo yo. Busqué a una persona que fuese unos cuantos años por delante de mí, contraté un consultor, curiosamente lo que hago ahora, donde nos enseñó el paso a paso que tiene que hacer un gimnasio para que en realidad hacerlo rentable. Yo creo que al final no es tan complejo, hay como 10, 12 tornillos que hay que saber tocar bien y si los sabes tocar bien y los hace, el gimnasio es rentable, ¿no? Dicho esto, después de todo ese proceso, decido empezar a contratar este consultor, a aplicarlo y en cuestión de 2 años más o así mi negocio era muy rentable, me empezó a dejar bastante pasta. Curiosamente, todo lo que apliqué, que me dijo el consultor, ya lo había pensado yo anteriormente. Muchas veces no es lo que te cuenten, sino que hagas, ¿vale? Que actúes, ¿no? Acción. Y esto nos pasa a casi todos los emprendedores. Lo tenemos aquí, pero si no tienes a alguien que te empuja para hacer, ahí es donde está el problema, sobre todo cuando vienen los bloqueos, ¿no? Y empecé a aplicar todas estas cosas, me fue muy bien y cuando ya me iba muy bien hubo otros amiguetes que tenían gimnasios que me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo ahora que te veo que te va muy bien, ¿no? Y esto fue lo que empezó a moverme a ayudar a otros gimnasios. Es decir, era algo que no estaba planificado, que ni siquiera lo había pensado y empecé, bueno, a ayudar a otros gimnasios a hacerlos más rentables de una forma totalmente amateur. Yo estaba en mi gimnasio trabajando de 8 de la mañana a las 11 de la noche y me acuerdo que los viernes me los tomaba para esto. Entonces yo había viernes que me acostaba a las 12 porque venía del gimnasio, a las 5 de la mañana me levantaba para ir a Murcia, ¿no? Que fue el primer cliente que tuvo, Pedro de Sport Maxel, ¿no? Que me acuerdo perfectamente de él y que todavía nos recordamos mutuamente los dos mucho. Entonces empecé así, o sea, así empecé a todo esto. Y en ese proceso, ¿vale? De ayudar a gimnasios, me di cuenta que siempre asesoraba a mis clientes en que tenían que tener o buscar una agencia de marketing especializada que le ayudase en ciertas cosas. Y esa agencia nunca la encontrábamos. O sea, nunca encontrábamos a una agencia que se adaptase a lo que buscábamos y como no la encontramos, dije, pues mira, pues como no la encuentro, la formo yo. Y esa es mi agencia, Marketing para Gimnasios, que viene de todo esto. Esta es la historia del por qué Nacho a día de hoy es consultor y por qué tiene una agencia de marketing. Ese soy un poco yo, y resumido, vaya. Yo creo que ha estado muy bien, ya hay cosas muy interesantes que has comentado que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es una de las cosas que comentabas, tú sales de INEF, sales de tu carrera de educación física con unos conocimientos técnicos muy grandes, puedes empezar a entrenar a gente, pero al final no sé cómo estará a día de hoy,
pero supongo que estará igual. No creo que hayan introducido a nivel de negocio, marketing y ventas para ayudar a estos chicos que salen de la carrera y que sepan emprender. Saben entrenar, pero probablemente no sepan emprender. Y ahí Hombre, es donde entran esas figuras. empiezan a mejorar un poco, porque te interrumpa, ya sí que hay algunas facultades que tienen planes específicos de gestión, incluso hay máster ya muy vinculados a estas carreras que empiezan a Sí, ahora orientarlo. como ha cambiado un poco la educación aquí, que Sí. ahora ya tienes que hacer después de la carrera el máster y tal, supongo que ya habrá más máster enfocados al negocio. Mm. Pero al final, al igual que tú te has encontrado y tenías esa necesidad porque veías que no existía, a nosotros nos pasa igual. Trabajamos con muchos centros y te das cuenta de que hay esa falta de conocimiento, de marketing, de ventas, ¿no? Entonces, el que haya personas, en este caso como tú, Nacho, que también puedan hacer consultoría, que tengan su propia gente y ayuda, yo creo que es muy positivo para estos centros que están empezando y que no tienen ese conocimiento. Y lo principal es, pues, si no tienes tiempo, que normalmente no van a tener tiempo para hacerlo ellos o aprender, es contratar esa segunda persona, ese consultor, esa agencia, que se lo haga, que lo van a ahorrar en salud, en tiempo y en que su negocio, como tú estabas comentando, funcione. Yo siempre digo, Rubén, que al final, si haces bien el trabajo, probablemente vas a llegar al mismo sitio que haciéndolo conmigo. Pero yo te voy a quitar muchas curvas, muchas caídas y muchos Claro. obstáculos. Va a ir en línea recta y de una forma mucho más sencilla para ti. Eso sí, vas a tener que gastarte el dinerito, ¿no? Pero al final ya te digo que esa inversión que haces en tener a alguien que vaya por delante de ti, la gente ni se imagina. Bueno, yo a día de hoy tengo mi propio mentor, ¿no? Que me abre la cabeza, como yo digo, ¿no? O sea, que me estruja los sesos y que me hace la cabeza, tener la cabeza más grande aún si cabe, ¿no? Pero al Sí. final, uno solo en este camino, como no tengas la mente muy abierta, al final te haces pequeño. Si tienes a alguien detrás, un mentor o algo, que para mí ese es uno de los principales consejos que le puedo dar a cualquier emprendedor, empresario que empiece, ¿no? O sea, que tenga ahí esa persona de referencia que es la que le ayude a ese camino, ¿no? Sí, yo creo que es importante y también lo reitero, ¿no? El que tengas a alguien que te ayude, que te empuje, eso que comentabas al principio también, de que tenemos ideas pero luego al final te falta esa acción, ¿no? El que te empuje a la acción Mm. es importante. Vamos a pasar a esta segunda pregunta y en base a tu experiencia y todos los clientes con los que trabajas, ¿qué nos espera o qué crees que nos puede esperar al sector del fitness en este año nuevo, en este año 2023? Bueno, la verdad que es una pregunta un poco de brujo o de mago, ¿no? Porque esto Sí, de adelantarse a lo que viene, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque dentro del sector al final tenemos ahí pues muchos consultores como yo y muchas veces digo yo, macho, parecen gurú algunos, ¿no? O sea, parece que saben lo que va a pasar porque dicen de esto, ¿no? Pero bueno, yo espero y creo que en este 2023 sí que tenemos ya una recuperación interesante, o sea, que estamos ahí acercándonos bastante a estar ya a unos números muy buenos. Lo único negativo es que esos números, tanto de facturación como de socios, va a tener que estar por encima de lo que estaba por encima de la pandemia si queremos estar igual por las dichosas consumos y los dichosos, bueno, IPC, inflación y todo esto que estamos teniendo, ¿no? Pero analizando los clientes con los que trabajamos, a día de hoy ya empiezan a estar muchos en números de antes de pandemia y otros lo tienen muy cerquita. Y bueno, yo creo que el que haga bien un buen trabajo van a estar ya en números de anterior a la pandemia y superándolo, pero claro, con el impedimento de toda la inflación que estamos teniendo, ¿no? Sí, al final yo también hemos notado al final que la gente tiene muchas ganas de volver, que la gente quiere hacer ejercicio, quiere cuidarse y la mayoría de los clientes con los que trabajamos han incrementado volumen de clientes y de facturación respecto a antes de la pandemia, por lo cual eso es positivo y también creo que la tendencia es positiva en el año 2023 de que la gente se quiere cuidar y quiere salir y quiere hacer deporte, ¿no? Entonces luego ya estarán esas estrategias de marketing que tendrán que ir elaborando y mejorar, pero al final yo creo que sí que la gente, es decir, los clientes de los gimnasios están con ganas de salir y hacer deporte, ¿vale? En base a toda tu experiencia con todos los clientes que tú has trabajado, me gustaría que nos contases un poquitín sobre algún caso de éxito que puedas contar o que sea referente o algo que hayáis hecho en algún centro y que el resto de centros
que nos escuchan, pues puedan tenerlo también como referente y como radar. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero así por buscar a uno, que hace poco lo estuve visitando, vamos a hablar de un gimnasio en Javea, Club Fit, ¿vale? De mi amiga Mika, donde cuando empezamos a trabajar con ellos, el gimnasio estaba pues con 60, 70 socios más o menos, y a día de hoy están sobre 400 y algo, Wow. ¿vale? Pero cambiamos todo, ¿vale? Hubo un cambio, la verdad que tuvo mucha fe Mika en nosotros, ¿vale? En implementar todos los cambios que le propusimos, que fueron desde en la estrategia de marketing, en procesos de venta, por supuesto, en el modelo de negocio, porque pasamos a ser un negocio 24/7 de forma automatizada y automatizada, en el tipo de actividad, el tipo de servicio, o sea, hicimos cambios radicales en el centro, ¿vale? Pero también es cierto que esos cambios radicales, en la gestión y en el centro llevaron a cambios radicales en la facturación y el número de socios, ¿no? O sea que bueno, lo puedo tomar así como referencia y bueno, hay muchos más donde a lo mejor solamente haciendo cambios en los sistemas de captación de clientes potenciales también hemos tenido grandes mejoras o también, y donde al final yo se lo digo a todos los gerentes de gimnasios, cuando hay una buena propuesta, un buen servicio y una buena estrategia de venta, ahí es cuando se multiplica todo, ¿vale? Entonces, pero claro, eso hay que saber cómo venderlo, saber cómo cobrarlo, que de eso también podía hablar mucho vosotros, desde los sistemas digitalizados a la hora de hacer el cobro. Para mí eso es imprescindible. O sea, yo todavía cuando me encuentro gimnasios que te esperan allí el día 1 a cogerte los 30, 40 o 50 euros, digo, bueno, a este le quedan los días contados, ¿vale? Entonces, bueno, ahí creo que hay mucho por hacer todavía. Estabas comentando de eso, del tema de ventas y de que cambiabais los protocolos de ventas, ¿no? Entonces, tú, en base a la experiencia, ¿cuál crees que sería la forma correcta de abordar y dar seguimiento a ese prospecto, a ese cliente potencial, a ese lead y convencerlo de que nuestro gimnasio es la mejor opción? ¿Qué tips nos podrías dar en este sentido y cuál sería la forma correcta de abordar a este cliente que viene a solicitar información? Bueno, yo creo que hay diferencias un poco de dónde viene ese cliente, ¿vale? Porque puede haber dos líneas principales. Una, si es un walk-in, si es un cliente que ha pasado por la instalación a pedir información. Ese, digamos que es un cliente más caliente, es decir, que tenía sí o sí pensado en apuntarse, ¿vale? Entonces, ese los dos tienen un proceso muy parecido, pero bueno, vamos a como a diferenciarlo. Y después, todo el resto que yo englobo, pues todos los leads que podamos conseguir a través de sistemas de marketing, por ejemplo, de captación de lead a través de redes sociales, por ejemplo, todos los leads que puedan venir a través de la página web, pues a través de tener una buena página web bien posicionada, incluso hacer publicidad en Google, o todos los leads que podamos conseguir a través de, por ejemplo, referencias, ¿vale? Que para mí es una parte súper importante para cualquier centro deportivo, tener una buena estrategia y una buena planificación de referidos dentro de la propia instalación, de forma proactiva, no reactiva, ¿no? Muchas veces, no, si la gente me viene por otro amigo, digo, ya, pero has esperado que él lo haga, pero tú, ¿qué hiciste o qué has hecho para potenciar, digamos, la captación de referidos, ¿vale? Y después, bueno, seguro que ahora no se me ocurren, pero hay millones de fórmulas más en las que podemos hacer el cómo vengan más clientes al centro. Bueno, sí se me ocurre otra muy importante, que en mi opinión debe haber por lo menos el 20%, 30% de las altas debe de ir de los ex clientes, ¿no? ¿Qué haces con los ex clientes? ¿Bien? O sea, ¿haces algún trabajo proactivo con los ex clientes para que vengan a tu gimnasio? Por eso te decía que depende de qué tipo de cliente tienes que hacer una acción u otra, ¿no? Siempre hablo de como los tres sacos, ¿no? El saco de los clientes potenciales, ¿vale? Los que tenemos el nombre, el teléfono y el email, pero nunca han sido clientes. Los clientes que son clientes, los que te pagan, los activos, y los clientes de baja, ¿no? Y sobre todo, sobre esos tres tipos de clientes tenemos que hacer acciones, ¿vale? Unas de fidelización, otras de recaptación y otras de captación, dependiendo del momento en el que estén, ¿vale? O sea, por eso digo que depende. Pero si tuviese que darte como tres tips, ¿no? Que un cliente
que debería hacer un personal de recepción en un gimnasio, sería lo siguiente. Mira, lo primero es vital que sepamos calificar bien al cliente, ¿vale? Y cuando hablo de calificar, hablo de conocer, ¿vale? Hablo de saber cuáles son las necesidades, deseos y anhelos que tiene ese cliente y esas son realmente las razones por las que va a tu centro deportivo, a tu gimnasio a pedir información, ¿no? Y para eso, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 orejas y una boca y que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Normalmente cuando viene alguien a pedir información, el que está en recepción, si no tiene buena formación en venta, se dedica hablar, 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 hablar y hablar como si fuese un robot. Y eso es un error, ¿vale? Tienes que ser todo lo contrario. Tienes que ser escucho, escucho, escucho. Quiero saber realmente qué es lo que te duele, cuál es tu punto de dolor, o sea, qué es lo que realmente te lleva al gimnasio, ¿vale? Y una vez que lo sé, es como digo yo, meto el dedo en la llaga, ¿no? O sea, yo, para mí, voy muchas veces a los gimnasios y le pregunto, bueno, ¿y cuál es el objetivo del cliente? Dice, no, ya me ha dicho que quiere perder peso. Y digo, ¿y ya está? O sea, no sigues indagando en el problema, ¿vale? Una vez que sabes cuál es la necesidad que tiene el cliente, cuál es el problema, se trata de hacer una batería de preguntas, como yo digo yo, pregunta sobre pregunta, ¿vale? Quiero perder peso. Ah, perfecto. ¿Has pensado cuánto? ¿De qué zona? ¿Por qué? ¿Qué te limita? ¿Cuáles son las razones principales que te llevan a perder peso y por qué? ¿Vale? Porque muchas veces nos damos cuenta que una persona realmente te dice que quiere perder peso, pero igual no lo quiere perder peso porque se vea más gordo, más delgado, sino quizás quiere perder peso porque ni siquiera puede agacharse al suelo, va a jugar con su sobrino, ¿vale? O su nieto o su hijo. Y ese es la parte más emocional del problema. Y si eres capaz de llegar a la parte más emocional del problema a través de estas preguntas sobre preguntas, como digo yo, el ir quitándole las capas a la cebolla, ¿vale? Le hace una pregunta, le quita una capa a cebolla, hace otra pregunta, le quita otra, hasta que llegas al núcleo, ¿vale? Y esa es la parte emocional. Si tú eres capaz de a través de una conversación en esa fase de ventas, que es la fase de calificación, de llegar al núcleo del problema, a la raíz, a la parte emocional, lo tienes todo ganado. O sea, si llega a ese momento, lo tienes todo ganado. Yo siempre digo en el gimnasio, cuando yo tuve el gimnasio, la primera chica que yo tuve vendiendo era buenísima y me decía, dice, yo, como tú me bien dices, más contado, yo le hago preguntas sobre preguntas hasta que le veo sudar los ojos. ¿Vale? Es decir, hasta que ya no lo veía medio llorando, no paraba de hacerle preguntas por preguntas. Y si llega a ese punto, ya te digo yo que es muy fácil venderle, ¿vale? Ese para mí es digamos, la principal fase de la venta, ¿no? Si no analizamos a la persona, ¿qué vas a venderle? Le puedes enseñar la instalación, le puedes decir que tiene las mejores máquinas del mundo, le puedes decir que tiene la marca no sé qué, pero eso realmente no es vender, ¿vale? Sí, a día de hoy ya sabes, y tú te estarás encontrando con ello, que todavía muchos gimnasios se dedican a eso. A simplemente cuando va un cliente de esos que te hablabas de los walking, de los que van a visitarte, simplemente lo que hacen es un tour por su gimnasio y lo bonito que somos y la bonita que son mis máquinas y lo que hacemos, Sí. sin realmente entrar en por qué has venido aquí, en qué es lo que te ha traído e intentar rascar, como tú dices, Sí. ya no solo porque quiero perder peso, sino el por qué quieres perder peso y cuál es realmente la motivación que te lleva a perder peso y ya de esa manera captar o cualificar al cliente para ya incluso llevarle al programa o a lo que tú tengas en tu gimnasio enfocado realmente y que le haga que sea efectivo para ese cliente que busca algo en concreto y tú sabes dárselo. Eso realmente es muy importante. Y fíjate que en el mejor de los casos te enseñan el gimnasio. Pero yo siempre digo que al final hay 3 tipos de personal de recepción, que están los que despachan, los que informan y los que venden. Los que despachan es que te dicen, oye, ¿cuánto cuesta? Cuesta esto, punto. Que estoy así, ¿eh? Oye, los que informan son los que te dicen, pues mira, estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta no sé cuánto de la tarde, tenemos estas clases, tenemos no sé cuánto, y si quieres te lo enseño, ¿vale? Y los que venden son los que analizan el cliente, los que saben cuáles son sus necesidades, donde tocan el punto de dolor, donde al final tienen una buena y una clara presentación de venta, ¿vale? O sea, al final, ostras, y esto se nota, ¿eh? O sea, al final yo siempre en las formaciones que hago comparo a 3 centros deportivos, uno en el que tiene un 30% de cierre, otro en el que tiene un 50% y otro que tiene un 80%.
Y esto es así, o sea, el que despacha tiene un 30, el que informa tiene un 50 y el que vende llega a 80 o 90% de cierre. ¿Tú sabes la pasta que están perdiendo en ese camino? Es una burrada. O sea, en el Sí, momento que tú claro. cambias eso en un centro deportivo, es decir, pasa de tener un índice de cierre del 30 a un índice de cierre del 80, estás multiplicando tus ingresos. Y si luego, siempre le digo yo, no se trata de vender, sí, se trata de vender, pero se trata de mejorar ese índice de conversión. Luego, una vez que ya mejoras ese índice de conversión, oye, hacer que tu cliente dure más tiempo, es decir, hacer todo lo posible por vender cuotas a más largo recorrido, que ojo, eso no tiene que decir que te las paguen por adelantado, se pueden buscar otras estrategias. Y no solamente eso, sino que te paguen a largo recorrido, sino que te paguen un ticket medio más alto, ¿vale? Pues teniendo un tipo de cuotas donde tenga algún valor añadido más y que por lo tanto la cuota sea más alta. O sea, si consigues todo esto, al final estás impactando mucho en tu cuenta de resultados, ¿vale? Ajá. Sí, sí, la verdad que hay mucha diferencia por lo que dices. Entonces, es algo que tienen que ir aprendiendo todos los centros para realmente en este 2023 mejorar todo este aspecto de venta. Comentábamos de esos 3 tips. En principio hemos hablado de ese primero de calificar, que era el escuchar más que hablar, ¿no? Que es donde se va a ver realmente y ahondar en el problema del cliente. ¿Qué otros 2 tips nos darías de ventas? Sí, mira, el segundo, por decirte algo, te podría dar muchos, ¿no? Pero el segundo es tener una propuesta clara de venta, ¿vale? Es decir, oye, a mí siempre me gusta, lo primero, si tenemos programas o no tenemos programas o vendemos cuotas, ¿vale? Y el centro deportivo donde vendemos a lo mejor un programa de pérdida de peso, un programa de espalda sana, un programa... Es lo que te decía antes de, oye, ¿cómo puedo vender cuotas más largas? Generando programas, ¿vale? Generando programas donde tienen servicios añadidos y donde puedo vender más cosas, además de la simple cuota, ¿no? Pero bueno, tener el programa y luego tener una presentación clara de precios, ¿vale? Donde tengo una cuota mensual, semestral y anual, por ejemplo, donde tengo una presentación clara de cómo hacer esa presentación y explicar, digamos, todos los pasos por los que va a pasar el cliente desde que empieza el gimnasio hasta que pasa un año. Esto es lo que le llamo yo la línea del tiempo dentro del fitness, ¿no? La línea del tiempo le llamo es, oye, cuando llega un cliente y le explico los precios y me siento delante de la explicación de los precios, le digo, vamos a ver, lo que no quiero es engañarte. Quiero explicarte y decirte bien claro que el primer mes va a ser un mes de adaptación, donde vas a coger agujetas, donde vas a conocer a los entrenadores y las máquinas, pero mejoras no vas a tener o vas a tener pocas. Entre el mes 2 y el mes 4 vas a empezar a tener mejoras, pero más a nivel interno, donde te vas a sentir ya mucho mejor, donde al final todo lo que son las hormonas te vas a empezar a encontrar mucho más feliz. Y a partir del cuarto mes, sexto mes, octavo mes, va a empezar a notar resultados de verdad, ¿vale? Y a partir de ahí va a generar un hábito de ejercicio, te vas a sentir estupendamente y sobre todo vas a conseguir no tener ese efecto rebote que no queremos tener ninguno cuando empezamos un proceso de este tipo, ¿no? Le digo, ¿en cuál de estas 4 fases te gustaría encontrarte? Y me callo. Y si tú esto se lo cuentas a un cliente así tal cual, además con una presentación gráfica chula, lo normal, Rubén, que es que te digan qué punto quieren encontrarse. En el último, evidentemente, en el que se encuentran bien, claro. Y... Claro. Pues si luego, justamente después, tú te sientas con ellos y le explicas una propuesta de precio donde a ti el que te interesa y a él también es el que está más cercano a un contrato a largo recorrido, Más. pues te va a ser muy fácil vender ese tipo de cuota, ¿vale? Entonces, eso para mí es vital, ¿vale? Esto dicho muy resumido, esto tiene un proceso, yo cuando hago una formación en venta en un centro me tiro 2 días y a saco con todo el personal, ¿no? Pero este tipo de tips puede ayudar mucho si lo empiezan a aplicar, ¿vale? Y el tercero, para mí es súper importante el seguimiento. O sea, hay mucha gente que cree que la venta termina una vez que yo presento el precio y ya está. No. Se quedan muchas personas en el camino si después no haces seguimiento a las ventas. Entonces, para eso, al final, utilizar herramientas como, bueno, con una que tenemos nosotros, que es el CRM, que es un software para gestionar todas las fases del cliente, ¿no? Porque al final el cliente entra como oportunidad o leads, ¿vale? Una vez que el siguiente objetivo de ese contacto es pasado al estado cita, es decir, quedar con él un día y una hora,
Después de ahí es pasar a la presentación de precios, al tour, y después pasar, digamos, a la venta, ¿no? Eso, digamos que son todas las fases que tenemos que ir trabajando en ese seguimiento, ¿no? Quiero decir con esto, hacemos la presentación de precios, pueden pasar dos cosas, que se apunte o no se apunte, ¿vale? Si se apunta, perfecto. Si no se apunta, seguimiento, ¿vale? Seguimiento comercial. La gente me pregunta muchas veces, los gerentes de gimnasio, ¿hasta cuándo le llamo? Digo, hasta que te manda a tomar por saco. No es así, pero sí que tienes que hacer. Si tú, la gente muchas veces es muy reacia a hacer un seguimiento comercial, pero ¿sabes por qué? Porque están hartos de que le llamen de las telefonías, de la no sé cuánto, y dices, hostia, es que eso es un rollo. Digo, pero es que no es lo mismo. Es que esa persona lo primero ha ido a tu casa, ¿vale? A preguntar por tu servicio. Eso es lo primero. Lo segundo, ha estado con esa persona 15 o 20 minutos sabiendo qué es lo que busca, qué es lo que necesita, enseñándole tu casa, charlando con él, riéndote con él. Y ese tío está interesado, ¿vale? Entonces, el hacer ese seguimiento es vital para mejorar ese porcentaje de cierre que hablábamos al principio, ¿no? De ese 80%. Si no hacemos seguimiento, perdemos efectividad en ese porcentaje de cierre. Ojo, el porcentaje de cierre no es, como te decía, el 80% de cierre no es cliente que viene, cliente que se apunta, no, es medido a lo largo de todo el mes, ¿vale? De todas las personas que han venido durante el mes y todas las que se apuntan durante el mes, ¿vale? Vale, en esto que estás comentando me surge la duda y te voy a rascar un poquito ya, me has comentado el CRM. En las fases, o cuántas fases y qué fases tenéis en ese seguimiento que le hacéis al cliente desde que entra o solicita información o se convierte en lead hasta que le convertís, incluso el después este que estás comentando de seguimiento. ¿Cómo lo tenéis estructurado? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Lo tenemos, claro, lo hacemos 4 fases, ¿vale? La fase que se genera el contacto, ¿vale? Que el contacto puede ser o por un walking o por un contacto que entra a través de una campaña en la red social o a través de, yo qué sé, ¿vale? O sea, entra el contacto. Ahora, el siguiente es si ese contacto somos capaces de contactarlo, que hay veces que ese contacto se pierde ahí y ya está, ¿vale? El siguiente es si ese contacto... Sería como contacto establecido o no establecido, ¿no? Exactamente. Sobre todo con los leads de... o ese contacto creado oportunidad, ¿vale? También hay veces que se habla como se le ha generado oportunidad. La siguiente fase sería cita, ¿vale? Es decir, si he sido capaz de hablar con él y ponerle una cita, ¿bien? Que eso también hay estrategias, más que estrategias técnicas, ¿vale? Y protocolos de ser más efectivo en esas citas, ¿vale? Y cómo poder mejorarla y cómo poder medirla, sobre todo, ¿bien? El siguiente es, oye, no solamente que ha sido la cita, sino que ha venido, que sería la fase de tour, ¿bien? O sea, le pongo cita y viene, tour, y después de tour, venta. Venta o no venta, ya está. Vale, genial. Y eso es como lo tenéis en principio, entiendo, el CRM estructurado en los diferentes, en el embudo de venta, y luego entiendo que creáis diferentes acciones para que el que esté asignado, no sé si lo asignáis a una persona que esté llevando a ese cliente, para que después pueda hacer ese seguimiento en acciones, pues el llamarle cada X días o el mandarle un email o intentar hacer un seguimiento de este cliente. Entiendo que lo gestionáis. Se le genera una serie de tareas, una automatizada y otras no, ¿vale? Otras son de propia llamada o envíos de WhatsApp. Al final, fíjate que a día de hoy estamos empezando a trabajar mucho por WhatsApp, todos los seguimientos comerciales, ¿eh? Cada vez más. Entonces, bueno, se van agendando una serie de tareas que unas son automatizadas y otras no, ¿vale? Las que no, pues tiene que ser la persona que esté detrás, y las que sí, pues bueno, pues puede ser un email, puede ser yo qué sé, ¿vale? Sí, la verdad que es interesante el tener ese seguimiento de lo que estamos comentando y que no se pierdan en el limbo. Es decir, que tú sepas que tienes unas tareas, que le vas pasando en esas fases, en ese embudo, hasta que al final le conviertes en cliente, y supongo que después ya de convertir en cliente, evidentemente tenemos que hacer esa retención y esa fidelización del cliente para, o bien porque lo hemos contratado en un programa largo que va a estar con nosotros, o porque le vamos a hacer un seguimiento. Es decir, tener todo eso planificado como vosotros hacéis y como enseñáis, para poder realmente tener esa fidelización del cliente que es muy importante. Sí. Bueno, después ya vendría el tener un buen proceso de inducción de cliente, ¿no? Es decir, una vez que el cliente es cliente, vale, ¿ahora qué hago con él? Mínimo los siguientes 3 meses. Esos siguientes 3 meses tienen que estar planificados. Todas las acciones que vamos a hacer con él para tener ese control hasta que se genere ese hábito, ¿vale? O sea, es importante. Claro, ¿qué es lo que pasa? En instalaciones grandes, el hacer todo ese tipo de gestiones, pues en muchos de los sitios lo estamos automatizando, ¿bien? Que al final son email o SMS o WhatsApp, porque es muy difícil tener a
a personal detrás, ¿no? Que pueda estar encima de todo esto. Sería lo perfecto. Al final, hoy con uno de nuestros clientes más grandes hemos estado haciendo una encuesta, ¿vale? Que, bueno, han participado 1000 usuarios en 5 centros y al final una de las cosas más importantes es el valor humano que somos capaces de aportar, ¿no? O sea, de las 5 instalaciones, la más pequeña, la que está en un pueblo más pequeño, la que tiene un trato más cercano, es la que consigue un NPS más alto, ¿vale? Un NPS, además, que está por encima de la media, no de sus otros centros, sino por la media del sector, ¿vale? Y esto, al final, no es otra cosa que el trato humano, porque además nosotros siempre, cuando tenemos las reuniones semanales con esta empresa, siempre decimos, es que este es el niño tonto, ¿no? Porque siempre cuando van a hacer renovación de máquina, a ese nada, cuando va a ese nada, porque como está en un pueblo tampoco necesita mucho. Pues el que peor instalación tiene, fíjate, pero es el que está más cercano al cliente, ¿vale? Y esto, entre otras cosas también, es lo que le hace tener un NPS más alto, ¿no? Entonces... Sí, antes hablábamos de las tendencias del 2023 y una de las tendencias yo creo que es esa relación que tenemos que tener, los centros tienen que tener con su cliente, es decir, es intentar esa cercanía, el ayudarle a conseguir su objetivo, que es lo primordial, lo que decíamos, tú te vas al gimnasio a apuntarte por alguna razón y si rascas y encuentras la razón realmente primaria o emocional y además le ayudas a conseguir ese objetivo, va a estar fidelizado a ti. Vas a tener esos NPS, esas encuestas de satisfacción con unos puntuajes muy altos y además te va a recomendar a sus amigos familiares, que eso también es muy importante a la hora de captar nuevos clientes. Esos clientes que ya están fidelizados y nos recomiendan a su entorno, es una forma de captar nuevos clientes muy importante. Sí. Así que... Mira que ahí, Rubén, yo tengo mis sentimientos encontrados, ¿eh? Porque ver, yo soy de hacer un seguimiento férreo a los clientes. De hecho, yo en mi gimnasio, hostia, teníamos un proceso de inducción de cliente brutal, donde se le llamaba no sé cuánto quedábamos, ¿vale? Y luego teníamos también un plan de fidelización de clientes, que esto es algo que también tienen que tener todos los centros deportivos, ¿vale? O sea, no solamente pensar en campañas de captación, sino también pensar de campañas de fidelización, ¿no? De todas las acciones que podemos hacer dentro de la instalación deportiva para el que el cliente se sienta enchufado con ese centro, ¿no? ¿Vale? Y no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿vale? Y no solamente parecerlo, sino comunicarlo. O sea, al final va mucho por ahí. Pero lo que te decía es que cada vez más dentro de los centros deportivos tenemos 2 tipos de clientes, ¿vale? O sea, hay un cliente en el que sí quiere toda esa atención de, oye, voy a ayudarte a conseguir tu objetivo, no sé cuánto, pero está el cliente más joven que cada vez es mucho más autónomo, cada vez tiene su youtuber al que sigue, y esto es así, fíjate que para mí esto me duele, tiene a su entrenador que no sé cuánto, y al final está pagando muchas veces más el entrenador que el propio gimnasio, ¿vale? Y esto pasa y cada vez más, ¿no? Que esto también vincula a cómo están evolucionando las salas de fitness en los gimnasios, ¿vale? O sea, no solamente las salas de fitness no están evolucionando tanto como está evolucionando, digamos, la necesidad de los clientes. O sea, al final, las salas de fitness, cada vez más lo que más se demanda el peso libre, se demanda más todo el tema funcional, se demanda más todo este tipo de implementos, mucho más que las cintas, las elípticas, que antes eso era un horror porque era una inversión grandísima la que había que hacer y no solamente una inversión, sino un gasto de consumos en luz. Cada instalación que montamos, reducimos el número de máquinas cardiovasculares y ampliamos las zonas de peso libre, las zonas de funcional, las zonas de este tipo, ¿no? Esto al final, este tipo de clientela también es una clientela muy joven, una clientela que quiere entrenar sola, que tiene su youtuber al que sigue y que no tiene esa dependencia tanto del entrenamiento que vayamos a ponerle desde la instalación deportiva. Pero eso no quita que lo tengamos dentro de la comunidad, ¿vale? Que tengamos una comunidad de gente joven, una comunidad en la que tengamos actividades, que tengamos ese plan de marketing específico para ellos, que se sientan bien y que se sientan dentro del gimnasio como en su propia comunidad, ¿no? Entonces... Pero fíjate, ahí das pie a que sean los propios centros o los propios entrenadores de los gimnasios que se conviertan ellos mismos en influencers, es decir, que es otra patita más, es decir, es que se fijan en gente, en youtubers y tal, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a intentar que estos clientes o que
generemos contenido en redes sociales que ya no solo nuestros clientes, sino clientes de otros sitios nos tengan también de referente y seamos nosotros influencers de ello. Y entonces ahí incluso, si ya me aprietas, podemos pasar a un segundo nivel, que es que puedes sacar una nueva línea de negocio enfocada al online. Es decir, Sí. ya tienes tu centro físico y aparte tener entrenamientos online que les haces en tu propio centro a gente que a lo mejor no está en tu localidad y que está pues, donde esté, en cualquier parte del mundo, y tú puedas tener una cuota, que es eso que comentabas, es decir, podemos incluso reconvertirnos en esa nueva línea. Sí. Es complicado porque hay que crear mucho contenido, tienes que esforzarte en hacer ese contenido constante y que la gente te siga, etcétera, pero podría llegar a ser una nueva línea de negocio que podrías convertir realmente en Totalmente, totalmente. Y aquí acaba de abrir un melón, como se dice aquí en mi pueblo, ¿no? Porque y aquí es más cuando hago las formaciones al equipo y le digo, no seáis tontos y desarrolla tu marca personal. Es decir, genera valor dentro de tu empresa, independientemente estés en esta empresa o estés en otra. Si tu marca personal es alta, tú vales más aquí y en Pekín, ¿vale? Pero Sí. muchos, como dicen, no, yo lo que haga aquí, digo, bueno, tú sabrás, hijo mío, pero si tu marca personal es alta, vas a valer en cualquier sitio, ¿vale? Y un poco a eso. Claro, si es esa es la historia. Lo que pasa es que, bueno, hay entrenadores que necesitan abrirse un poquito más la cabeza y otros que la tienen abierta. Las que tienen abierta están ganando mucha pasta. Sí, Así sí, es. por eso te lo decía, que si eso lo enseñamos también al resto, pues pueden ver que hay un negocio, que hay una línea, incluso pues eso, pues que puedes tener diferentes ingresos de otros sitios, creándote esa marca personal que tú comentas, que también es muy importante. Al Sí, final, sí, da igual donde estés, porque si tú tienes tu propia marca personal, sí. vas a estar subido de nivel en este sentido. Y, Así y que ojo también con los gerentes de gimnasios que sientan esto una amenaza. Esto no es una amenaza, ¿no? O sea, tú lo que tienes que, como gerente de gimnasio, hacer que tus trabajadores se desarrollen dentro de tu empresa, ¿vale? Y que vayan generando esa marca y luchar para tener a muchos que tengan buenas marcas personales. Y si tienes a muchos con buenas marcas personales, te digo yo que vas a tener un negocio donde va a atraer a mucha gente. Que algunos los perderás en el camino porque sigan creciendo y desarrollarán sus negocios, probablemente, pero ya te digo yo que vas a ganar mucho más de lo que puedas perder sí. porque tengas este tipo de personal que tiene la cabeza bien abierta y no hueca como otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que tiene más beneficios que inconvenientes el ayudarles y el hacer eso en la marca personal de los entrenadores, que también van a hacer marca del propio centro, ya no solo personal, sino también del propio centro. Correcto. Y ya para ir terminando, si pudieras poner un mensaje que quedase grabado en piedra, en el cielo, donde lo queramos poner, ¿no? Y que todo el mundo lo pudiera ver, ¿cuál sería? ¿Qué mensaje darías a todos los que quieres que vieran este? Yo, mira, lo he dicho ya de lo primero que he dicho cuando he empezado esta charla, Rubén. No estés solo en el camino. Búscate a alguien que vaya por delante de ti, ¿vale? Si ese alguien es alguien que es profesional, un mentor, perfecto, ¿vale? Es el que más rápido te va a hacer ir. Que no tienes pasta como para esto, pero te digo que esa pasta al final te va a revertir seguro. Oye, búscate un grupo, un mastermind, un grupo donde haya gente que haga lo mismo que tú y habla con gente igual que tú, habla con gente que está por delante tuya, ¿vale? Y si ves que eso tampoco lo encuentras, habla con los negocios del barrio para que te hagan crecer la cabeza. O sea, no solamente, no hables con los negocios del barrio que le van mal, sino con los que le van bien, ¿no? O sea, si nos juntamos al final con gente que va por delante tuya, por gente que le va bien, con gente que tiene la mente abierta, esto nos va a hacer ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, como consejo, búscate a alguien que vaya por delante tuya, ¿vale? Que te ayude a escalar mucho más rápido tu negocio y esto te va a ayudar, aunque al principio creas que es un pastizal o que creas que es un tirar de dinero, ¿no? Pues nada, pues genial, queda ahí grabado en piedra este mensaje. Y nada, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Espero que los oyentes se hayan llevado unos cuantos tips interesantes de este podcast. Y nada, seguimos en las redes. Podéis seguir también a Nacho, que no lo hemos comentado antes, tanto en Instagram, Facebook, en su propia página web de Nacho Perelló,
en MPG, marketingparagimnasios.com, o sea que te pueden En seguir en el canal de vídeos. YouTube donde más activo En el estoy, canal de donde todas las YouTube. semanitas subo un vídeo, bueno, hablando de esto, ¿no? O sea, si os paráis ahora a ver mi canal, pues vais a encontrar muchos vídeos en los que hablo de lo que hemos estado hablando hoy. Así que nada, pues genial, todos ya a seguir a Nacho, ya sabéis. Y nada, encantado de nuevo y un placer haberte conocido, Nacho. Un saludo. Igualmente, Rubén. Chao.